en este tema de modos y medios de transporte, que no vimos la clase pasada y que es, creo yo, muy importante que lo veamos porque es dentro de las experiencias que tenemos aquí a nuestro alcance, es el de los que podemos nosotros echar mano, ¿no? Digamos. Me refiero al tren suburbano Cuautitlán Buenavista. La clase pasada platicábamos de los diferentes modos y medios de transporte. Urbano, por supuesto, porque obviamente si hablamos de avión, si hablamos de eh, otro tipo de, por ejemplo, transportes marítimos, eso, bueno, no entran tanto al transporte urbano. Bueno, hay algunos casos que posiblemente entren en transporte urbano, pero son en transporte, por decir, acuático o fluvial, ¿no? Que es como el caso de es una especie de ferry o de chalana que se da que une las ciudades de Niterói en Brasil y, y Río de Janeiro, pero son muy excepcionales, ¿no? Normalmente en nuestras ciudades medias y grandes estamos hablando de pues transportes individuales, por un lado. Si hablamos de transporte colectivo, estaríamos hablando de baja capacidad, mediana capacidad y alta capacidad masivo. Dentro de las de alta capacidad, hemos mencionado, o masivos, que tenemos alguna gama no tan alta de modos de transporte. Por ejemplo, el metro, que ya platicamos del metro la clase pasada, los BRTs, que hemos platicado los BRTs desde que vimos el tema de Curitiba. Bueno, e inclusive cuando vimos el primer video, que es el de soluciones para el tránsito, bueno, pues se ve el BRT de tanto del Transmilenio como el de Curitiba y el de la Ciudad de México. Y bueno, también platicamos de los trenes interurbanos, caso muy particular el de aquí de Toluca, México. Y falta que veamos el suburbano Cuautitlán Buenavista. Voy a compartir pantalla para que lo veamos, una presentación que tengo. Bueno, el tren Cuautitlán Buenavista, tren suburbano Cuautitlán Buenavista, ahí pueden verla en la carátula de la presentación. Si no mal recuerdo, se inaugura en el año 2008 o 2009, 2008 por ahí. Es un proyecto que, bueno, es del Estado de México, siendo Peña Nieto el gobernador y Felipe Calderón siendo el presidente. Y es un proyecto, creo yo, muy interesante y creo yo, muy bueno. Porque, miren, cuando nosotros, hablando de transporte masivo o transporte de las ciudades, ¿no? Y lo vimos cuando estábamos platicando la clase pasada sobre el metro de la Ciudad de México. Vean, bueno, me regreso un poquito al metro de la Ciudad de México en sus orígenes, ¿no? Vimos en el documental, la clase pasada, que en los años 50, inicios de los 60, ya el nivel poblacional que existía para ese entonces, pues ya era muy alto, el doble o más del doble de lo que hoy mismo tenemos aquí en la zona metropolitana de Toluca, ¿no? Estamos hablando de cerca de 4,5 a 5 millones de personas en aquella época, hace ya 60 años, en la Ciudad de México, sin tomar en cuenta la zona metropolitana. La Ciudad de México, que es nuestra, ya hoy ya no se puede hablar solamente de, de un transporte urbano. ¿Se acuerdan cuando vimos algunas categorías de servicios de ruta? ¿No? Que decíamos rutas urbanas, suburbanas,
o rutas regionales y foráneas, ¿no? Entonces, es muy difícil que ya los transportes los podamos analizar a nivel ciudad solamente, ¿no? Sino se tiene que tomar en cuenta a nivel ya metropolitano, es decir, a nivel ya toda una región. ¿Y por qué? Porque en muchas de nuestras ciudades, recuerden ustedes nuestro sistema urbano nacional del país, ya de todas las ciudades que existen, ¿sí? La mayor parte de personas, alrededor de más del 70% de la población del país, ¿sí? Se concentra en las 75 zonas metropolitanas, ¿no? O sea, más del 70% de la población se concentra en las 75 zonas metropolitanas del país. Es decir, que las tres cuartas partes de la movilidad que debemos de considerar en materia poblacional ya es suburbana. Es decir, no solamente de una ciudad, sino que tiene que ver en su entorno metropolitano y por supuesto regional. La diferencia del tren suburbano, Cuautitlán Buenavista, que es uno de los ejemplos que podemos nosotros tener aquí a la mano, el tren suburbano, con relación al interurbano México-Toluca, fíjese, el tren México-Toluca o va a unir dos zonas metropolitanas, ¿no? Que es la zona metropolitana de Toluca, con sus 16 municipios. Por supuesto, aquí en Toluca, pues tenemos en el entorno inmediato, por supuesto, los municipios de Sinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, San Mateo y Ocoyoacac, que están muy cerca, digamos, de la influencia del tren, ¿no? Recordemos que la zona metropolitana de Toluca tiene 16 municipios, ¿no? O sea, pero no está lejos Rayón, no está lejos Mexicalcingo, no está lejos San Antonio de la Isla, ni Temoaya, ni Almoloya. O sea, finalmente podemos decir que sí influye o va a influir el tren interurbano con estos municipios que no están tan inmediatos a las estaciones, ¿no? Por lo tanto, une dos zonas metropolitanas, la zona metropolitana de Toluca y la del Valle de México, ¿no? Por supuesto, donde va a las estaciones que va a llegar el tren México-Toluca, pues es a Santa Fe y luego a Observatorio, que va a conectar directamente con el Metro de la Ciudad de México, la línea 1, ¿no? La diferencia digamos, con el suburbano es que podemos decirlo que el Toluca, México, el tren interurbano México-Toluca, al unir dos zonas metropolitanas, une dos regiones, ¿no? Si recuerdan ustedes, viendo los mapas de la clase pasada de los trenes, bueno, del tren México-Toluca, pues hay entre lo que es la última estación de aquí de la zona metropolitana, que es la de Lerma, pero la de San Pedro Tultepec hasta la de Santa Fe, bueno, pues existe ahí, no hay paradas, ¿no? O sea, realmente son varios kilómetros, de más de 20 kilómetros, 30 kilómetros, bueno, como 25 más o menos, que no hay paradas, ¿no? O sea, es decir, hace paradas aquí en la zona metropolitana y luego ya después de ahí se va por la montaña, por la carretera, atraviesa el Cerro de las Cruces y llega a la Ciudad de México. Entonces, une dos regiones, dos zonas metropolitanas. El suburbano no. El suburbano y así fue pensado, ¿no? Es es un tren. Creo que en Europa podemos decir que son los famosos trenes de cercanías, así les llaman también en Europa. Trenes suburbanos o trenes de cercanías. ¿Por qué? Porque unen, digamos, las distancias que son más cortas, ¿no? Por eso le llaman de cercanía. Y además unen pequeños, digamos, los municipios de una región.
En este caso es la región de la zona norte del Valle de México. Vamos a ver, vamos viendo, miren. Estos son los datos operativos de cuando se estaba echando a andar el tren interurbano, perdón, suburbano. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, esto que está en amarillo, por aquí, este es la Ciudad de México, ¿no? Antes Distrito Federal, y este es el trazo al cual se llegó para unir o sea, la zona metropolitana. Entonces, ¿por qué se le llama suburbano? Porque, bueno, si nada más fuera dentro de la Ciudad de México, podríamos hablar que sería un tren urbano o una ruta urbana. Pero al ya trascender, ¿no? Es decir, ya salir de la ciudad y tocar una parte muy importante del Estado de México. De hecho, viene desde Cuautitlán, ¿no? Casi por acá, Coacalco, ¿no? Tultepec. Pero la parte de Cuautitlán, fíjense, se pasa por Cuautitlán, Tutitlán, Lechería, San Rafael, Tlalnepantla. Son 5 estaciones de municipios del Estado de México, ¿no? 5 estaciones. Y 2 más, que es la de Fortuna y la de Buenavista, ya en la Ciudad de México. Entonces une el tren suburbano Cuautitlán Buenavista une una zona metropolitana, una misma zona metropolitana. Ahora, fíjense aquí la diferencia. El tren México-Toluca son prácticamente 58 kilómetros, ¿no? Estamos hablando prácticamente el doble de la longitud que tiene el Cuautitlán Buenavista. Y de hecho, el Toluca México solamente son 6 estaciones en el doble de distancia, ¿ya ven? Aquí podríamos decir lo que es como una especie de tren de cercanías, ¿no? Como los que así le llaman en Europa, porque si bien es cierto, la, la, este, las distancias son menores, por un lado, y también las velocidades son menores. Fíjense aquí lo que dice, los datos, estos datos son bien importantes. Velocidad promedio, 65 kilómetros por hora, ¿no? De entrada es un tren, no se puede catalogar como un tren de alta velocidad, como sí lo está caracterizado el tren México-Toluca. El tren México-Toluca sí se caracteriza por ser un tren de alta velocidad. Se dice que alcanzará 160 kilómetros, ¿no? En los tramos de la recta, ¿no? Velocidad promedio 80-90 kilómetros, ¿no? Velocidad promedio. Pero va a alcanzar hasta 160. Su velocidad máxima está planteado en 130 kilómetros. Es menor la velocidad. La zona de influencia, fíjense, son 17 municipios del Estado de México y 3 delegaciones de la Ciudad de México, ¿no? Del Distrito Federal. Aquí se plantean algunas posibilidades de ampliación. Hasta donde yo sé, todavía no se ha hecho ninguna ampliación de la ruta de este tren, ¿no? Y aquí hay un dato que yo quiero resaltar y que quiero que ustedes tengan esta visión para la realidad de nuestras ciudades actuales. Hemos mencionado mucho en diferentes ocasiones que el modelo de movilidad de la ciudad es basado en carros particulares. Obviamente, como lo hemos visto a lo largo del curso, pues ya está prácticamente rebasado, ¿no? Es decir, ya no tenemos posibilidad. Todos los días están metiendo carros a la ciudad, todos los días, todos los días, todos los días, ¿no? Se compran carros, la gente cambia de vehículo, aspira a tener un vehículo, ¿no? Eh, lo cual es válido, yo siempre lo he dicho, es válido tener una aspiración de comprar un carro, una cosa, es válido, ¿no? La realidad de las cosas es de que no toda la gente tiene la posibilidad de comprarlo. Y yo alguna vez les platiqué o les pregunté, ustedes o los que hemos viajado en autobús, ¿no? ¿Por qué viajamos en autobús? Porque es sensacional la movilidad en autobús
Y ustedes me han dicho, ¿no? No, pues es que no tenemos de otra manera de movernos, ¿no? Y es que así es. La mayor parte de la movilidad de las ciudades siempre es en transporte público. Ahora, la diferencia es qué tipo de transporte público queremos o queremos ofrecer. El futuro de la movilidad de las ciudades, compañeros, estará, por un lado, en los transportes masivos, y entiéndase por transporte masivo, en el sentido de la palabra, modos de transporte masivo. O sea, modos de transporte, porque ¿se acuerdan que usted que en el video de la clase pasada se mencionaba que una manera bueno, la manera en que se movía el transporte masivo en México de los 60 era a través de autobuses, bueno, trolebuses, tranvías y autobuses, ¿no? No porque los autobuses, ni los trolebuses, ni los tranvías fueran modos de transporte masivo, sino más bien que con esos modos de transporte que eran de mediana capacidad, movían al grueso de la gente, a la masa de gente. O sea, en ese sentido se habla del transporte masivo. Entonces hay que identificar eso, ¿no? Por un lado, el transporte masivo, que es mover a la masa de gente, al volumen de gente. Y por otro lado, a los modos de transporte masivo. Un modo o servicio de transporte masivo, ya lo hemos dicho, es aquel que te mueve en un solo viaje, en un solo convoy, cerca de más de 100 pasajeros, más de 100 pasajeros por viaje, ¿no? Un BRT, que es el transporte masivo que se inventó precisamente para suplir estas carencias, porque un tren suburbano como un metro son sensacionales, pero no todas las ciudades, ni en este caso esta zona metropolitana, ¿no? Eh, tiene la peculiaridad de poderlo, o la posibilidad de poderlo echar a andar, ¿no? Que cuestan millones de dólares, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quiero resaltar, fíjense lo que dice aquí, tiempo recorrido, de recorrido, perdón. 25 minutos del punto de origen, que es Cuautitlán o Buenavista, dependiendo desde donde nos ubiquemos. O sea, de punto a punto, 25 minutos. O sea, 27 kilómetros en 25 minutos. ¿Y qué dice ahí? Bueno, esta presentación, déjenme decir, esta presentación es de cuando se estaba echando a andar el tren suburbano. Por eso aquí dice, actualmente se hace de 3 horas. Es decir, una persona que viva acá por Cuautitlán, por Tultitlán, por esta zona del Estado de México, y que trabaje por las cercanías de Buenavista, si agarraba sus peceros, si agarraba sus combis, su autobús, iba transbordando, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No les parece algo, no se les hace algo parecido este trayecto de 27 kilómetros de punta a punta? Como lo que se decía de allá del video que vimos en las ciudades de Sao Paulo, Londres. Entonces, ¿se acuerdan que la chica esta, Ana Paula, que era una estudiante de la universidad allá en Brasil, y que justamente tenía que viajar 25 kilómetros desde su casa a la universidad, y se hizo 3 horas, ¿no? Precisamente, 2 horas y media, 3 horas hacía de su casa a la universidad, a velocidades promedio de 12 kilómetros por hora, ¿no? O menos, ¿no? 10 kilómetros por hora. O sea, es algo muy parecido, ¿no? Sao Paulo, Brasil, es una gran metrópoli, como la es, por ejemplo, la Ciudad de México. Entonces, como en el caso de Ana Paula, allá en Brasil, como muchos de los trabajadores que, que recorren todos los días este eje, desde Cuautitlán, pasando por Tutitlán, Lechería, por Tlalnepantla, hasta llegar a la Ciudad de México, toda todo este trayecto, este corredor, pues la gente lo recorre todos los días. Y miren, lo que es viajar 3 horas de ida y 3 horas de regreso.
Estamos hablando de entre 5 y 6 horas diarias que la gente gasta de su vida para ir, nada más para llegar a su trabajo, a la escuela y regresar a su casa. Entonces, el transporte de las ciudades o la movilidad de las ciudades tiene varios horizontes. Y a mí me gustaría que ustedes con estos ejemplos tomaran conciencia de ello. Hemos hablado, no recuerdo si hemos platicado esto, pero lo voy a comentar. La movilidad urbana tiene al momento, tiene tres grandes paradigmas, ¿no? O modelos. El primer paradigma es el de mover más carros. Es el primero que surgió. Vamos a mover más carros, pues ¿y cómo le haré para mover más carros? Ah, bueno, pues hago más vialidades, hago más carriles, pongo puentes vehiculares, ensancho vialidades y muevo carros, ¿no? Porque todas las ciudades en algún momento han tenido problemas de congestionamiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente va comprando carros, lo que decíamos, ¿no? Va comprando carros, es decir, híjole, es que yo ya viajé mucho en autobús o en peceros, ya me voy a comprar mi carro. Y la gente va comprando carros, ¿no? Y llega un momento en que se satura la ciudad. Y al saturarse la ciudad es como cuando un enfermo del corazón se le empieza a saturar las venas de colesterol o X, los operan para, para quitarles ahí el tapón que tiene y como que limar ahí no sé, los términos médicos, ¿no? Las arterias y venas y todo eso. Y dicen, ok, ya ahora sí ya fluye mejor, ¿no? Ese es el primer paradigma, mover más carros. Segundo paradigma, mm, bueno, los urbanistas se han dado cuenta que no es necesario, es más, no es lo mejor mover más carros, sino mover más gente, ¿no? O sea, no es tan importante mover carros como sí lo es hacer que la gente llegue a su destino, ¿no? Este es un ejemplo del segundo paradigma, ¿no? Mover más gente, ¿no? Es decir, fíjense aquí, se menciona de 285,000 pasajeros al día de que pues, van a circular o están circulando por este corredor. Ya tiene más de 10 años, cerca de 13 años que se inauguró este transporte. Y pues ahí está, ¿no? Ahí está funcionando. Ahora, es muy parecido a lo que se dice del tren México-Toluca, cerca de 250,000 pasajeros al día, el México-Toluca. La diferencia es de que el México-Toluca va de una región a otra. ¿Por qué? Porque también existe una relación funcional muy fuerte entre Toluca como valle y la Ciudad de México. De hecho, seguramente cuando vimos, algunos de ustedes que fueron mis alumnos ahora en la materia de urbanización en México, si ustedes recordarán cuando analizamos el tema de las zonas metropolitanas, ustedes recuerdan que las zonas metropolitanas del país están divididas, o dividen a los municipios, o sea, los municipios que se llaman metropolitanos, están clasificados bueno, en dos o tres tipos. Uno que son los municipios centrales, dos, los municipios exteriores, pero de los municipios exteriores hay como que una diferencia, ¿no? Los municipios exteriores que están centrados o por, digamos, o están definidos por criterios geográficos y estadísticos, y otros son por planeación urbana, ¿no? Los centrales, digo, ahora voy a recordar esta parte porque quiero explicar algo del transporte. Los municipios centrales, ustedes recordarán, normalmente están definidos a través de conurbaciones, ¿no? Los municipios centrales. Por ejemplo, aquí en Toluca, ¿no?
Aquí Toluca, los municipios centrales pues, son Toluca, Sinacantepec, Metepec, Almoloya, porque hay conurbación entre estos municipios. Sin embargo, por ejemplo, si hablamos de, si no mal recuerdo, Mexicalcingo o Rayón, ¿no? Esos ya se llaman municipios exteriores basados en criterios estadísticos y geográficos, porque bueno, si bien no comparten conurbación con otros municipios como Toluca, sí tienen una relación funcional, como que, como que la gente de Mexicalcingo puede venir, o de Rayón, o de San Antonio de la Isla, pues puede venir a trabajar aquí a Toluca, y de hecho lo hace, ¿no? O va a Calimaya a trabajar, o va a Coyoacac, ¿no? No necesariamente a Toluca, mucha gente viene a Toluca, pero otros pueden trabajar, no sé, alguien de Rayón puede ir a trabajar a Metepec, o viceversa, ¿no? Y finalmente, la tercera tipología de municipio, que es el de Tenango, bueno, el único que tenemos aquí, que es Tenango, que es el municipio exterior basado en criterios de planeación urbana, que aunque es el más lejano, pero también hay un corredor muy importante. De hecho, lo hemos platicado, el corredor Toluca-Tenango, en materia de movilidad, es muy importante. Ahora, esto es importante entenderlo porque al haber conurbación y al haber municipios metropolitanos, pues por supuesto que hay un movimiento natural de gente que trabaja, va, viene, estudia, hace negocios, etcétera, ¿no? En el caso aquí, por ejemplo, de este tren, de esta región, si ustedes se dan cuenta, de Buenavista, desde Buenavista a Cuautitlán, toda esta región es una región muy importante. Aquí hay conurbaciones, ¿no? Estamos hablando de conurbación, una relación funcional de trabajo, ¿no? Y algo que nosotros tenemos que entender es que el transporte masivo nos va a brindar calidad de vida. Miren, nosotros llegamos a un punto, o debemos de llegar a un punto. ¿Se acuerdan cuando en el video de las em, de soluciones para el tránsito, el primero que vimos, que decía cómo hacer para desincentivar el uso del carro en las ciudades? Eso es algo que nosotros siempre tenemos que preguntarnos en materia de movilidad, siempre. ¿Cómo le hago? ¿Cómo hacer para tratar de aliviar todo esto que estamos viviendo en materia de movilidad? Contaminación, congestionamiento, perder 6 horas de, este, de trayecto, de ida y regreso del trabajo es algo brutal, ¿no? Si a mí me regalaran 6 horas del día, pues a lo mejor cada uno de ustedes dirá, bueno, pues yo dormiría más, o yo iría a ver al novio, o iría a ver a la novia, o a lo mejor estudio inglés, o veo la tele, o me pongo a estudiar mis trabajos, hago mis trabajos. Imagínense que les regalaran 6 horas del día, todos los días, sería sensacional. Los transportes masivos, eso es justamente lo que hacen. Al facilitar la movilidad urbana, te están regalando calidad de vida. Entonces, si tú me dices, híjole, ¿sabes qué? Vives aquí en Cuautitlán, pero trabajas por ser cerca de Buenavista o de Fortuna. Y en tu carro te vas a hacer, ya no digamos 3 horas, te vas a hacer hora y media. Hora y media o 2 horas, te vas a hacer con tu carro. Porque por aquí, por estos municipios, el tránsito, o sea, el congestionamiento es de cuidado, ¿eh? Es de cuidado. Entonces, si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Tienes ahora la posibilidad de ir de tu casa al trabajo en tren y te vas a hacer 25 minutos en vez de 3 horas, pues yo creo que cualquiera de nosotros se baja del carro y se sube al tren masivo, ¿no? O al transporte masivo. Eso es justamente lo que nosotros tenemos que entender de la implementación de los transportes masivos. Ahora, no todas las ciudades tienen la posibilidad de implementar transportes masivos, ¿no?
Este es un garbanzote de a libra, ¿no? Lo mismo el tren interurbano México-Toluca es un garbanzo de a libra. ¿Por qué es un garbanzo de a libra? O sea, se los voy a decir. Se había hablado ya desde hace muchos años la posibilidad de hacer un tren de aquí de Toluca a México. Sin embargo, ustedes saben, o sea, no puede llegar un presidente municipal de Toluca y decir voy a hacer un tren. O sea, estamos hablando de miles de millones de pesos. Este tiene que ser un proyecto federal, ¿no? Con dinero, recurso federal, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, cuántos municipios atraviesan, ¿no? Entonces, hubo dinero también de tanto la Ciudad de México como el Estado de México, como del gobierno federal, por supuesto. Ahora, otra cosa. eh, en el México, en el tren México-Toluca, incidió algo muy importante, que así inclusive, y así lo voy a decir, cuando nosotros teníamos reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, ¿no? De aquí de Toluca, se mencionaba que el proyecto México-Toluca, o sea, del tren interurbano México-Toluca, decía, no, es que ese es uno de los proyectos importantes del presidente. Es como ahorita, y es válido, ¿no? Porque como ahorita, ¿no? Si ustedes ven el gobierno federal actual, pues tiene sus proyectos consentidos, ¿no? Pues es el de el aeropuerto de Felipe Ángeles de este que están construyendo, o también el Tren Maya, o la refinería de Dos Bocas. Son los proyectos icónicos, ¿no? En el sexenio de Peña Nieto, pues el tren interurbano México-Toluca, pues al ser Peña Nieto aquí del estado, pues por esas razones de que se está construyendo ese tren, ¿no? Más allá de que efectivamente sí se requiere. Si ustedes me preguntan el tren, más allá, o sea, más allá de que ya se tardó mucho, de que se debió de haber entregado en el 2018, más allá de que pues, ya se elevó el costo, o sea, lo que ustedes quieran, más allá de eso, sí se justifica, efectivamente sí se justifica la existencia de un tren interurbano entre la Ciudad de México y Toluca. ¿Por qué? Porque hay una relación de trabajo, y bueno, ya no digamos de trabajo, una relación diaria de gente que va y viene de Toluca a la Ciudad de México. De hecho, si ustedes analizan ¿se acuerdan cuando vimos los datos viales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Esos datos viales nos dicen los volúmenes vehiculares de las carreteras, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes analizan las 6 entradas y salidas de Toluca, digamos, yo digo con el resto, que comunican al Toluca con el resto del universo. O sea, es decir, si analizan la que va a Ixtlahuaca, ¿no? La Toluca Palmillas. Si analizan la que va a Naucalpan, la López Portillo. Si analizan la que va a Toyocan. Si analizan la Calzada del Pacífico. Y si analizan la de la Adolfo López Mateos. Y si analizan la que va a Tenango, de esas 6 vialidades, ¿no? Aun cuando ya también ya hoy hay otra carretera que va a Naucalpan que está por el aeropuerto, también ya hay otra. Bueno, de esas vialidades, la que tiene mayor volumen vehicular todos los días es la que va a México. Esa es la más importante. O sea, de esas 6 o 7 vialidades que comunican al Valle de Toluca con el resto del universo, o sea, con la República Mexicana, la más importante o la que tiene más volumen vehicular es la que va a México. Bueno, Paseo Toyocan y que luego se convierte en la México-Toluca. Esa es la que tiene mayor volumen vehicular todos los días. ¿Y qué quiero decir con eso? Que hay una dinámica de movimiento todos los días, de ida y de regreso. Ahora, esta carretera ya se ha ampliado 1 o 2 veces o más, no sé. Se le han ampliado carriles. Y por ejemplo, si tú dices a esta hora, más o menos como a esta hora, ¿no? 6 de la tarde, entre 6 y 7, tú checas la entrada de Toluca por ese lado, por la entrada de México, está saturada, está saturadísima. ¿Por qué? Porque ya la gente viene de regreso. En la mañana ya se fue
y luego en el día, en la tarde ya viene de regreso. Entonces, todos los días la gente viaja hacia el Valle de México, de aquí a Toluca hacia el Valle de México. Entonces se justifica plenamente la existencia de un tren o de un transporte masivo que mueva y conecte las dos zonas metropolitanas, ¿no? El caso es, por supuesto, la que nos ocupa hoy, que es la de Cuautitlán Buenavista. Bueno, después de todo este rollo que ya me aventé, ¿no? Esos datos son bien importantes que ustedes los chequen. Y miren, aquí también se habla de empresas que inciden. Ahorita vamos a hablar de eso, de las empresas que inciden. Bueno, ok. Estos son algunos de los antecedentes de la red de alimentación. De hecho, se dice que obviamente, miren, también algo muy importante que quisiera yo señalar. El, el trayecto por donde está planteado, ya me regresé a la diapositiva para verlo. Este trayecto no es que lo hicieron nuevo, ¿no? Sino la diferencia fue que por ahí ya pasaban unas vías de un tren antiguo. O sea, de alguna manera ya había un derecho de vía preservado. Esto es muy importante que lo mencionemos porque hay veces que nuestra limitante son precisamente los lugares o terrenos por donde van a pasar los transportes, ¿no? Cuando hablamos del México-Toluca, yo por eso la clase pasada les mostré el diario oficial de la Federación, el decreto de expropiación de las torres, ¿no? Ahí lo que se planteó fue utilizar este trayecto que ya existía. De hecho, por donde pasa aquí en las torres, ustedes, bueno, si ustedes recorren ahorita las torres, por donde pasa el tren, está del lado sur, digamos, de las torres, por ahí habían unas torres de alta tensión que ya estaban, o sea, ya estaban en desuso. Y si ustedes han sido observadores, las torres que pasan del lado norte de la vialidad, pusieron unos postes muy largos, de hecho las modernizaron, se le llaman los postes troncocónicos, algo así le llamaban, si no mal recuerdo. Y esos postes los actualizan y ya nada más la energía eléctrica corre por ahí. Y al parecer, donde ahorita corre el tren interurbano, que había unas torres muy viejas, unas torres de alta tensión muy viejas, esas de ahí, se menciona que sí existían las torres, pero ya no corría energía eléctrica, sino que nada más las tenían ahí como para preservar un poco el derecho de vía, ¿no? Entonces, lo mismo aquí en el Cuautitlán Buenavista, este trayecto ya había un derecho de vía preservado. Acuérdense que es bien importante para cualquier proyecto, un proyecto carretero, un proyecto de transporte, lo que quieran, siempre tener un derecho de vía y que lo podamos preservar. Porque hay veces que esos derechos de vía se van invadiendo con paracaidistas, con gente que va invadiendo Y a veces es muy difícil sacarlos, ¿no? De hecho, yo puedo decir que y lo comenté en la clase pasada, de hecho, una de las razones por las que se fue retrasando el tren interurbano fue precisamente por toda esta liberación del derecho de vía, muy particularmente por la zona de allá de Ocoyoacac. Tengo yo conocimiento de que ahí los ejidatarios se ampararon, ¿no? Se ampararon pues, por el tema de que les afectaba ahí a pues, un tema del agua, ¿no? El proyecto. Y bueno, ok, entonces, bueno, aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver algunos de los antecedentes de cómo fueron haciendo los análisis y los estudios las diferentes empresas, ¿no? No, ahorita voy a abundar un poquito más de eso. Esta me la voy a brincar. Miren, ¿qué estudios se plantearon para la planificación del tren suburbano Cuautitlán Buenavista? Bueno, aquí ustedes pueden ver dos diapositivas. Aquí, bueno, estos son mapas, obviamente. Aquí se habla de Indios Verdes, Cuatro Caminos, y ustedes ven gráficamente algunos círculos, ¿sí?
que esos círculos significan, bueno, gráficamente, como que el número de viajes que se hacen todos los días en esas zonas, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta zona de Cuatro Caminos, cerca de casi 80,000 viajes que la gente hace hacia diferentes lugares. Aquí por la zona de Indios Verdes, 13,000 viajes. ¿Esto cómo se determina? Bueno, en materia de estudios de vialidad de transporte, se hacen estudios de encuestas, orígenes y destino. Creo que hemos platicado de esos estudios en otras ocasiones. Un estudio de origen-destino es un estudio muy caro. Lo hacen empresas especializadas, donde hacen encuestas domiciliarias o van a los diferentes cruceros. Bueno, hay diferentes maneras de hacer las encuestas y en esas encuestas se determinan varias cosas, ¿no? O sea, en qué se mueven, hacia dónde se mueve la gente, eh, cuánto paga, ¿no? Y en esta forma lógica de planeación del transporte, primero, el primer paso es hacer se llama generación de viajes. ¿Qué es generación de viajes? Es lo que dice aquí, donde se concentran, por ejemplo, en este caso, en esta zona norte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde se concentran los principales viajes. Vean aquí gráficamente, bueno, aquí se mencionan algunos números, ¿no? Como resumen del estudio, pero aquí se pone gráficamente dónde están concentrados la mayor parte de viajes, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí se detecta que es un corredor muy importante. Ahora, estos de acá, esta gráfica que están ustedes viendo acá, eso se les llaman líneas de deseo. En la terminología de los estudios de movilidad y transporte o de vialidad y transporte, se le llaman líneas de deseo, si quieren apuntarlo por ahí. Las líneas de deseo representan gráficamente como su nombre lo dice, los deseos de viaje de la gente. Miren, por ejemplo, yo puedo decir aquí que aquí en Cuatro Caminos se generan al día cerca de 79,900, o sea, casi 80,000 viajes, ¿no? Pero de esos 80,000 viajes, ¿hacia dónde va la gente? Ah, bueno, aquí está la explicación gráfica. Miren, por ejemplo, de esta zona hay gente que va a estos puntos. Miren, por ejemplo, es que no alcanzo a ver aquí, miren, por ejemplo, los diferentes destinos, ¿no? Pero aquí se ve, aquí se genera, la gente que vive en esta zona, todos los días va y viene a estos destinos. Y esos son, así se llaman, líneas de deseo. De hecho, aquí está incompleta un poco estas líneas de deseo porque para que estuviera muy completo, y bueno, y se entiende porque no sería una maraña inmensa, normalmente esas líneas de deseo se representan gráficamente con grosores de línea, es decir, de esos casi 80,000 viajes que se realizan en esta zona, o se generan en esta zona, puede ser que la mayor parte, vamos a pensar que la mitad sean hacia acá, ¿no? Hacia estos tres destinos, ¿no? Esta zona de acá, a la Ciudad de México, ¿no? Y se representaría con líneas más gruesas. Yo creo que aquí, cuando hicieron este estudio y esta gráfica, no lo hicieron de esa manera porque si no se iba a empastar mucho el dibujo. Pero de hecho las líneas de deseo se deben de representar con grosores, pues bueno, o sea, líneas más delgadas y más gruesas dependiendo del número de viajes. Es lo mismo acá, miren, por ejemplo, esta zona de Cuautitlán, aquí viene el corredor, ¿no? Este es el corredor. Aquí se ve la línea punteada, este es el corredor Cuautitlán, ¿no? Entonces, aquí la zona de Cuautitlán, vean el número de viajes que se genera. De esta zona, ¿a cuáles son cuáles son las zonas más comunes o más recurrentes de destino? Por ejemplo, aquí a la zona de cerca de Tultitlán, o inclusive hay gente que viaja diariamente, miren, de Cuautitlán hasta Iztapalapa, miren, aquí se ve, ¿ya vieron? Es la representación gráfica. Ahora, estos viajes, muchos de ellos, si se dan cuenta,
van a la zona de Cuatro Caminos. Queda ligeramente lejos del corredor, ¿ya vieron? Entonces ahí también se tuvo que hacer algo que se llama cómo alimentar ese troncal. Miren, en materia de rutas de transporte, y lo vamos a ver un poquito más adelante, de hecho, existen diferentes tipologías de ruta, de rutas. Unas de ellas se llaman rutas troncales o eje troncal. Como su nombre lo dice, es como que un eje principal o tronco, ¿no? Lo mismo es el tren Cuautitlán Buenavista, representa un tronco, un eje troncal. Pero el eje troncal puede tener una derivación, en este caso no la tiene, pero podría tener una derivación. Si tuviera una derivación se le llama ramal. Viene de las palabras tronco y rama. El tronco es el eje principal y hay derivaciones por las ramas, digamos, ¿no? Por los ramales. Ahora, eso sí hay una derivación. Pero ¿cómo hago para que la gente se suba a este tren? Porque hay que recordar también otra cosa, compañeros. Miren, este eje que estoy viendo, que están ustedes viendo aquí por las líneas punteadas, este eje ya existía, es lo que yo les he comentado, ya existía a través de unas líneas que tenían ya de un tren muy viejo, que ya pasaba por ahí hace muchísimos años, y habían ya preservado el derecho de vía. Es lo mismo que pasó aquí en las torres. Ya teníamos un derecho de vía, pues entre comillas, preservado desde 1943. ¿Se acuerdan, no? Que lo platicamos por el tema del decreto de expropiación. Pero aquí nos damos cuenta que, miren, por ejemplo, aquí coinciden mucho de la demanda que hay de viajes, coincide precisamente con el eje. Pero aquí ya, donde está el Rosario, ya se desfasó, miren, ya no pasa tan cerca o sea, los viajes se generan aquí muy cerca, pero no tan cerca. Y aquí en Cuatro Caminos, pues sí se ve que hay muy alta concentración de viajes, pero ya se desvió. Ahora, eh, esos viajes, ¿cómo le hacemos para hacerlos llegar al tronco, a este tronco? Ahí se llama que se requieren sistemas alimentadores, ¿sí? Sistemas alimentadores, vamos viendo. Por eso dice aquí, desde cuenta, dice aquí, hay una alimentación natural, hay una alimentación inducida y alimentación por troncales. Ahorita voy a explicar eso. La alimentación natural de una troncal o de un eje troncal, como lo es el tren suburbano, vamos a ver, más o menos para que ustedes me vayan entendiendo esta parte. Aquí en el tren México-Toluca también vamos a necesitar alimentarlo. Porque, ok, tenemos el espacio, ¿no? Tenemos por el tren. Pero a ver, yo les pregunto, quien conozca de aquel lado de la zona de la Alameda 2000, ¿cuántas rutas de transporte pasan por la Alameda 2000? Pues pasarán unas dos, cuando mucho, ¿no? Cuando mucho pasarán unas dos. Ahora, si nosotros analizamos cómo vamos a alimentar a la estación o la terminal que está ahí en la Alameda 2000, pues vamos a requerir algo que se le llama alimentación inducida. O sea, tenemos que hacer que la gente llegue a esa estación. La gente de Sinacantepec, de Almoloya, de ese lado, de la Alameda 2000, las delegaciones que quedan muy cerca de Toluca pues son Cacalomacán, San Antonio Buenavista, toda la gente que vaya al tecnológico de Monterrey, ¿no? Entonces, esos son clientes, bueno, digo clientes, ¿verdad? Son usuarios potenciales del tren de aquel lado. Pero en este momento, en este momento, ahí a donde está la estación del tren, no llegan más que como dos rutas de transporte. Es un poquito lo que está pasando aquí, ¿se acuerdan, no? Miren, aquí, me voy a regresar. Aquí pasa la ruta del tren, o sea, la troncal. Y acá se dan los viajes. Entonces, ¿cómo hacemos que estos de aquí utilicen el tren? Ah,
Pues se hacen estudios de, de alimentación inducida, es decir, con rutas. Fíjate, dice alimentación por troncales. ¿Cómo es eso? Estos que ven ustedes aquí, estas líneas, ¿no? Son ejes troncales de otros modos de transporte, que pueden ser autobuses o pueden ser y que vienen siendo alimentadores del eje troncal. Este eje troncal, que es el tren suburbano. Miren, si yo observo que aquí se generan muchos viajes, ya vieron en esta línea muy gorda, si yo veo que aquí hay muchos viajes, es más, me voy a regresar todavía más. Vean, aquí veo que hay mucha gente, muchos viajes, que diariamente van hacia diferentes zonas de la ciudad. Pues yo necesito ver cómo le hago para alimentar mi tren que va aquí en medio. ¿Y cómo lo hago? Ah, bueno, pues paso una ruta de autobús. Pues una ruta de autobús o una ruta de un BRT que toque en algún punto a mi eje troncal. ¿Ya vieron? A veces cuando nosotros hablamos de, de ejes troncales y ramales y alimentadoras, acuérdense de esos tres conceptos: troncal, ramal y alimentador. Un troncal, lo voy a repetir, un troncal es un eje normalmente que no tiene derivaciones. O sea, puede ser norte a sur, oriente-poniente, etcétera, ¿no? El tren urbano México-Toluca es un eje troncal. El tren suburbano Cuautitlán-Buenavista es un eje troncal, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con un ramal? Ah, un eje ramal o una ramal es cuando yo voy sobre mi troncal y a lo mejor hubiera una derivación para acá. Miren, por ejemplo, yo voy aquí y aquí viene una derivación sin bajarme del tren, que aquí el tren se diera una vuelta para acá y llegara a otra población. Si el tren hiciera eso, sería una ramal, se le llama ramal, ¿no? Ahora, alimentador, ¿qué es un alimentador? Estos que están ustedes viendo aquí, estas líneas así como naranja, estas de acá, aunque aquí dice alimentación por troncales, pero bueno, de hecho la palabra correcta sería, es un sistema alimentador del eje troncal, y estas serían rutas alimentadoras, ¿no? Que miren, así pueden ser alimentadoras de este eje principal, que es el tren, pero a lo mejor también es una ruta troncal de otro sistema de transporte, como puede ser un BRT o puede ser un autobús, ¿no? ¿Para qué? Para llevar, miren aquí, este eje que viene aquí, que se ve que hay mucha gente, muchos viajes, vean por dónde pasa una ruta ahora que proyectaron, ¿no? O sea, en pocas palabras, vean el proceso de planeación del transporte. Se hacen estudios de demanda primero, ¿no? Se identifica con encuestas por dónde andan los viajes de la movilidad, en qué se hace y hacia dónde va la gente. Se delinea una, esquemáticamente, se llaman líneas de deseo, ¿no? Y luego esta parte se le llama asignación. Toda esta tercera etapa o última etapa es asignación. ¿Cómo los vas a mover? ¿Sobre qué rutas? ¿No? Un segundito, tomar tanta agua. ¿Sí se va entendiendo? Bueno. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, aquí estos son los resultados del trabajo, ¿no? Dice, se opta por una alimentación inducida con las adecuaciones del grupo de coordinación entre la Secretaría de Comunicación y Transporte y una empresa que se llama Ustran. O sea, es decir, aquí estas líneas en azul es donde se concentran los principales viajes, ¿no? Pero entonces se opta para que la gente utilice el tren suburbano,
se opta por generar una alimentación inducida. ¿Qué significa una alimentación inducida? Generar la forma con rutas, con otros modos de transporte alimentadores para que puedan alimentar, ahora así como soy redundante, pero puedan alimentar el eje principal. Lo mismo, compañeros, lo mismo vamos a necesitar aquí en Toluca. Aquí necesitamos alimentar el tren. Vamos a necesitar alimentar el tren interurbano. Digo, ahorita no está en funcionamiento, pero imagínense, de hecho, la terminal que está acá por la Alameda 2000 y la que está acá en San Pedro Tultepec, en la estación de Lerma, pues tú te vas a parar ahí, hombre, y ves ahí las bolas del oeste rodar, ¿no? Dices tú, ¿y cómo van a hacer, cómo van a traer la gente para acá? Ah, bueno, se requerirá una alimentación inducida, ¿no? Ok. Miren, estas es algunas de las propuestas que en su momento se estaban analizando. Algunas obviamente ya se han llevado a la práctica. Y dicen, bueno, se requiere cobertura máxima, capacidad del movimiento de los usuarios. Bueno, son los objetivos. Pero dice, para el modelo de alimentación, que es dice, identificar las mejores rutas posibles en cada sentido. Ampliar la cobertura de propuestas, mejorar tiempos de traslado, conocer el estado de vialidades y determinar las empresas de transporte que inciden en la actualidad de cada ruta. Por supuesto que ya hay estaciones, perdón, ya hay sistemas de transporte que opera sobre ese, bueno, que operaba en su momento sobre ese eje. Peceros, autobuses y de todo. Eso se hizo un análisis y aquí, si ustedes se dan cuenta, todos estos son sistemas alimentadores de estos, le llaman CETRAMS. Bueno, tienen diferentes nombres, ¿no? CETRAMS, MIMS, ahorita les voy a decir por qué se llaman MIMS, CETRAM. ¿Qué es un CETRAM? Centro de Transferencia Modal. Un MIM, módulo de intercambio modal. Finalmente es lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes dense cuenta, aquí está Cuautitlán, está bueno, este es Cuautitlán, me parece Lechería, bueno, todas las estaciones, ¿no? A ver, déjenme, bueno, todas las estaciones hasta Buenavista, Fortuna, ¿no? Todas estas. ¿Qué significan estas líneas de colores? Pues los diferentes ejes alimentadores del sistema que se plantearon para poder, y si se dan cuenta, la estación de Buenavista ya está muy cerca y entronca con el sistema metro. ¿Ya vieron? Este de acá abajo, ese es el metro de la Ciudad de México. Bueno, esta es una diapositiva donde se mencionan las diferentes rutas y cuál fue los trabajos de campo que se realizaron para plantear las rutas alimentadoras, ¿no? Aquí hay algunas rutas alimentadoras que se ven, desde dónde vienen, y aquí cómo se fueron analizando 39 líneas de transporte, ¿no? Y esta es cómo se tenía el planteamiento de la alimentación del eje. Este es el eje del tren suburbano y estas son de las diferentes rutas que inciden en el eje. Acuérdense, esas rutas que inciden de manera transversal al eje troncal se le llama rutas alimentadoras o sistemas alimentadores, ¿no? Bueno, este análisis de isocronas es como que bueno, es un esquema donde digamos, de la influencia inmediata, ¿no? De todo el corredor, tomando en cuenta las estaciones y tomando en cuenta el sistema alimentador de rutas, ¿no? Ah, otras. ¿Qué significa? Dice, característica de las alimentadoras. Modalidad, dice, 5 nuevas sociedades de empresas, una por estación.
Autobuses de modelo reciente, bueno, dice sistemas de prepago, administración independiente y profesional, centros de control de operaciones, cromática, placas, sistemas de información. ¿Qué significa esto? Miren, cuando se hace un trabajo de esta naturaleza, es un trabajo titánico. ¿Por qué? Porque esas rutas alimentadoras, bueno, obviamente ya pasan rutas por ahí, ¿no? O pasaban cuando se estaba planteando este tren urbano. Pero muchas veces esas rutas se tienen que fusionar entre ellas. ¿Se acuerdan cuando platicamos de la ley de movilidad, lo del concesionamiento, ¿no? El nuevo esquema de concesionamiento que se dio a partir, bueno, que está planteado en la ley de movilidad del Estado, a partir de, ahora que salió la ley de movilidad 2016, que entró en vigor, está planteado un nuevo esquema de concesionamiento, que es otorgar la concesión por corredor, no por, o sea, de manera a empresas que operen un corredor. A eso se refiere esto, que por cada estación, es decir, miren, me voy a regresar a una diapositiva, una o dos. A ver, espérenme. A ver. Estas rutas, estos ejes alimentadores, bueno, ustedes los ven aquí y es una ruta, ¿no? Es una ruta, esta amarilla puede ser una o dos rutas que pasan por ahí. Bueno, pero esos corredores puede ser que sean la fusión de dos, tres, cuatro, cinco empresas que pasaban por ahí y que ahora con el nuevo esquema, ¿no? Por eso se integran sociedades, ¿no? Para poder fusionar y poder generar un corredor que alimente el tren suburbano. Por eso dice, ¿qué características o sea, tienen o deben de tener las rutas alimentadoras? Ah, bueno, pues que se tienen que concesionar a empresas que se fusionen o sea, porque si no es un desorden, ¿no? Vamos a pensar que son, por poner una cifra, ¿no? 80 empresas diferentes y 80 rutas, ¿no? Bueno, 80 rutas, no sé, 30 empresas diferentes y con 80 rutas. Evidentemente no se podía dejar así, sino se tuvo que platicar con cada una de ellas, es generar nuevos corredores que alimentaran el eje principal. Y bueno, pues este es el esquema al que se llega, ¿no? Cada una de las rutas, perdón, este es el eje troncal, esquemáticamente, ¿no? Este es el eje troncal de Cuautitlán Buenavista, cada una con sus rutas alimentadoras, y la más cercana, bueno, las de Fortuna y Buenavista, que están en la Ciudad de México, bueno, pues tienen conexión tanto con el Metrobús, con el sistema metro, ¿no? Caso muy particular, con la estación Buenavista, bueno, pues con el metro Buenavista, la línea B, aquí se menciona, y también con el Metrobús de la Ciudad de México. Es decir, el tren suburbano Cotlán Buenavista fue un ejemplo, yo creo que es un ejemplo de un sistema masivo de transporte que conecta varios municipios de una zona metropolitana, la más importante del país, conecta e integra tres sistemas de transporte como es el mismo tren Cotlán Buenavista, el Metrobús de la Ciudad de México, que es un BRT, que es otro transporte masivo, y conecta el mismo metro. O sea, están interconectados los tres, ¿no? Y aquí, bueno, algunas imágenes de la infraestructura. Esto es cuando se hizo la... Ah, pues miren, aquí precisamente estas imágenes, en el 2007, un año antes de que se inaugurara, se habla de las 56 presidentes de empresas transportistas que van a ser los que están alimentando, o sea, de estas empresas que ya pasaban por ahí y que ya alimentaban ese corredor, bueno, pues se lo hicieron un esquema para poder alimentar e integrar a estos 56 empresas diferentes, ¿eh? Ya.
Bueno, pues como pueden ver, compañeros, estos, ya hay, obviamente, pues experiencia aquí en la zona metropolitana de Toluca y del Valle de México, bueno, el Valle de México, ¿no? Pero algo parecido, compañeros, a esto tendrá que hacerse aquí. Tendrá que hacerse aquí en el Toluca, México. Digo, obviamente son características diferentes. Este une una zona metropolitana, una misma zona metropolitana. El Toluca, México unirá dos zonas metropolitanas. Eh, pero finalmente aquí inciden 30 empresas diferentes. Allá incidieron 56, ¿no? Y seguramente aquí están incidiendo, yo creo que más de 200 rutas, ¿no? Que se tendrán o por lo menos 100 rutas, sí, seguramente están incidiendo en el corredor, ¿no? Bueno, y con esto terminamos ya el, este, el tema de modos y medios de transporte. Obviamente hay muchísimos, ¿no? O sea, eh, está el teleférico, hay funiculares, hay muchos, pero este, ya tenemos que avanzar en el curso. El siguiente tema, ahora regresando del puente, porque al parecer nos tenemos que ver ya. El martes no hay labores, sino hasta el jueves sería la siguiente clase. El jueves estaríamos empezando, de hoy en 8, estaríamos empezando el tema de dispositivos para el control de tránsito y que es otra parte ya del curso. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? ¿Qué opinan de estos modos de transporte que hemos visto, masivos, etcétera? Pues no, opino que es bastante importante tener que desarrollar este tipo de cosas porque pues ya las ciudades se están congestionando de autos y pues no creo que hacer más infraestructura para el auto sea la solución para que podamos tener una mejor movilidad. Y es que justamente es lo que les digo, realmente vean comparativamente hablando, todavía Toluca, a pesar de que ya somos 16 municipios, la zona metropolitana, somos más de 2 millones, casi 2 millones y medio de personas, todavía no llegamos a los niveles de la Ciudad de México. Sí tenemos que plantear que el futuro de las ciudades pues tiene que ser a través de, bien, y platicaba yo, ya con eso termino, estábamos diciendo de los paradigmas del transporte, ¿no? De la movilidad. Primer paradigma es mover más carros, ya vimos que no funcionó. Segundo paradigma es, como mover más gente. Y hoy estamos en el tercer paradigma, que debe de ser complementario al segundo. El tercer paradigma del transporte es, y creo que lo he comentado en algunas ocasiones, curiosamente, es tratar de movernos lo menos. A ver, me explico. Es tener un acercamiento a los servicios y al comercio y servicios. Es decir, como en Curitiba, si yo en un mismo corredor tengo la posibilidad de tener vivienda, trabajo y servicios, es más difícil que yo me pueda tener que trasladar a otra parte de la ciudad. Las ciudades medias y grandes, el problema de la movilidad es que la gente, sus zonas de trabajo y de servicios y de compras y de todo, les quedan lejos. Entonces, por eso vemos lo que pasa en Cuautitlán, la gente que vive en Cuautitlán y trabaja en Buenavista, pues, se aventaba 3 horas diarias, 3 de ida y 3 de regreso. ¿Por qué? Porque los servicios le quedaban lejos, el trabajo le quedaba lejos, la escuela le quedaba lejos. Sin embargo, si tú generas, por eso surge este concepto de desarrollo orientado al transporte. La movilidad urbana ligada al desarrollo urbano. Es decir, donde ya existe
movilidad, vamos a incentivar el desarrollo urbano para tratar de movernos lo menos, que tengamos cerca la escuela, tengamos cerca el trabajo y no tengamos que hacer desplazamientos, porque si nosotros tenemos que hacer desplazamientos en la ciudad todos los días, no es que estemos atorados en el tránsito, nosotros somos el tránsito, nosotros contribuimos diariamente al tránsito, ¿no? Entonces, en la medida que no, que yo, mediante la planeación de la ciudad, ¿no? Podamos acercar a la gente a que tenga servicios, escuela, etcétera. O sea, la correcta planificación, lo que le llamamos la ciudad compacta, ¿no? Compactar las cosas. Entonces, ese es el tercer paradigma de la movilidad. Más bien va por ahí, ¿no? Va por ahí el tema de cómo hacer para que la gente se baje del carro, con transportes de calidad, transportes masivos de calidad, y que la gente no tenga que hacer viajes tan largos en las ciudades, ¿no? Bueno, chicos, con esto concluimos este tema. Que tengan bonito fin de semana largo. Ya mañana ya es descanso. Nos veríamos de hoy en 8 y se comen una calaverita de chocolate y su hojaldra con su chocolate. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.